Hola, mi nombre es Carlos Andrés Galán, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. A continuación voy a presentar el laboratorio de rayos X, el cual está ubicado en el sótano del edificio Jorge Bautista Vesga, en el salón 014. Bueno, una vez ingresamos al laboratorio de rayos X, encontramos el extintor contra incendios, encontramos las recomendaciones de seguridad y las fichas de seguridad de los equipos. Recordar que los rayos X son ondas electromagnéticas que pueden afectar nuestro cuerpo. Por tal razón, estas consolas están en la parte externa del salón del laboratorio donde se realiza el ensayo de las piezas. Desde acá controlamos las condiciones de inspección en las que se van a realizar los disparos o la inspección de soldaduras, materiales fundidos, piezas forjadas o piezas mecanizadas. Este laboratorio cuenta con un sistema de lavado de ojos para en el momento en que algún estudiante o persona que ingrese lo requiera. El laboratorio cuenta con un diseño en forma de laberinto para el ingreso seguro de los estudiantes y evitar cualquier accidente si el equipo está encendido o está en funcionamiento, toda vez que los equipos tienen una luz de alarma que nos indica cuando está funcionando. Para ingresar al laboratorio donde se encuentra el equipo de rayos X, tenemos que cruzar una puerta que está cubierta con plomo. Adicionalmente, las paredes y el techo tienen unas láminas de plomo que evitan que los rayos X que son generados por los equipos salgan a la parte exterior del edificio y pueden afectar a algunas personas. Recordar que estas ondas electromagnéticas pueden afectar a los seres vivos que estén dentro y fuera del edificio. Previo al uso del laboratorio de rayos X, los estudiantes reciben una capacitación sobre los procesos y las actividades de seguridad radiológica asociadas con el uso de dosímetros que permiten detectar la presencia de rayos X dentro del laboratorio. Adicionalmente, toda vez que el laboratorio tiene los equipos y las consolas en la parte externa, se garantiza que el estudiante en ningún momento tiene contacto o relación con los rayos X que son generados en esta sala. Bueno, acá tenemos los equipos de rayos X con los que cuenta el laboratorio de ensayos no destructivos. Son dos equipos o dos tubos de rayos X, de manera que los rayos X son generados en este equipo, se desplazan hasta donde nosotros ubicamos las soldaduras, de manera que podemos obtener las películas radiográficas y podamos evaluar y detectar aquellas discontinuidades presentes en soldaduras y en materiales. Esta técnica permite inspeccionar tanto materiales metálicos como materiales compuestos y materiales poliméricos.